Bueno, buenas tardes, gente. Bienvenidos a todos nuevamente. Bien, me confirman si me escuchan bien y si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Así arrancamos con nueva clase. Bienvenidos todos. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes a los que se van sumando. Muchas gracias. Ok. Bueno, tenemos nuevo proyecto. Arrancamos con un nuevo proyecto nuevamente. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes a la gente que se va sumando. Tenemos un nuevo proyecto. Vamos a empezar esta clase. Vamos a empezar hoy con este proyecto nuevo. Y vamos a tratar de terminarlo la próxima clase. O sea, un proyecto relativamente largo. No es largo en sí, pero tiene sus partes, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar un poco la parte estética del proyecto. Y una vez que trabajamos esa parte, trabajamos la funcionalidad. Trabajar solamente la funcionalidad en React es muy sencillo. El problema es que la idea justamente de trabajar con React es que se pueda, ¿no es cierto?, reutilizar todo ese código con el cual queremos trabajar, ¿no? Que lo haga toda la máquina, no por nosotros. Esa es la idea principal. Bien, ¿qué proyectos teníamos? Nosotros habíamos tenido un contador de clic, teníamos las tablas de multiplicar, que es la clase que está grabada, que la estoy por subir ahora esta noche. Está un poquito atrasado ese tema, pero no se preocupen, la clase donde están las tablas de multiplicar, eso lo estoy subiendo, que ya está grabada esa clase. Y si les voy a pedir que practiquen con esas clases que quedaron medio como bache, ¿no? De todas maneras, el proyecto de hoy empezamos con un proyecto nuevo, así que no hay inconveniente. Este es el anteúltimo proyecto que vamos a hacer de React. Es un proyecto que ya lo trabajamos solamente con JavaScript, con CSS, que era una calculadora. Ya habíamos hecho una calculadora y la idea es nuevamente hacer esta calculadora, reprogramar la calculadora, pero ya esta vez con Materialize y con React, ¿cierto? Luego tenemos un próximo proyecto que es una agenda de contactos, y luego de terminar ese proyecto ya vamos a entrar en lo que es base de datos, ¿no? Finalmente, que terminemos de ver todo lo que es base de datos, vamos a ver base de datos no relacionales, vamos a ver Mongo, y una vez que veamos toda la parte de base de datos, que otro mundo aparte de esto, ¿no? Allí lo vamos a integrar a los proyectos que venimos haciendo para tener un programa completamente full stack, ¿no? Es decir, con la persistencia de la información que trabajamos, es decir, el guardado de los datos que trabajamos y mostrándolo por pantalla a través de un servidor, ¿no? Esa es la idea final, ¿no? Una vez que tengamos visto todo esto de las bases de datos, de React y todo demás, ahí vamos a ingresar en algún proyecto particular para que terminemos el curso. Eso sí nos va a llevar, integrar todo lo que estuvimos viendo, nos va a llevar un poco de tiempo, por eso el último mes lo dejamos para hacer el trabajo integrador. Bien, gente, antes de empezar, ¿alguna duda, alguna consulta? Si no, arrancamos directamente con el proyecto. Para comenzar vamos a necesitar una nueva carpetita. Yo acá estoy creando una nueva carpeta. Fíjense, creo una nueva carpeta que le voy a llamar calculadora. Y la abro con Visual Studio Code. Bueno, una vez vamos a hacer todo el proceso de cero para que se sientan ustedes acompañados con esto, porque hay mucha gente que me ha estado escribiendo, comentando, ¿no es cierto?, de que han tenido problemas por allí un poco con la instalación de React, que no toma por allí la conexión, etcétera. Yo hasta el día de hoy sigo teniendo dramas. Es un problema en sí de algunas incompatibilidades con el Windows. Yo, por ejemplo, tuve que actualizar el Windows justamente por este tema de React, y hasta el día de hoy, tanto en Windows 11 como en Windows 10, en los dos Windows que tengo, ahora tengo el mismo inconveniente de conexión de React. Así que no se preocupen, que sí o sí eso suele pasar. Bueno, acá creé la nueva carpetita, una carpetita vacía que le voy a llamar calculadora, que va a ser el proyecto que vamos a encarar ahora.
Y particularmente creamos el nuevo proyecto, abrimos la terminal para crear el proyecto. ¿Cómo creamos un nuevo proyecto en React? Supongo que a esta altura del partido ya saben cómo se hace, ¿no? npx créate, ¿no es cierto? npx créate -react -app punto. Y con esto empezamos a crear el proyecto de React que se va a desarrollar, se va a desplegar dentro de nuestra carpetita que se llama calculador. Bien, le damos un tiempito que esto se vaya creando. Mientras tanto, vamos a ir enfocándonos en qué cosas vamos a hacer con este proyecto nuevo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este proyecto, la parte de CSS, vamos a reutilizar, vamos a aprovechar todo lo que nos ofrece Materialize. Si ustedes, nuevamente les repito, les gusta trabajar con Bootstrap o quieren programar su propio CSS, bienvenido sea. Yo particularmente, para no perder mucho tiempo con el CSS, porque relativamente lleva bastante tiempo programar el CSS, prefiero trabajar directamente con Materialize. Para instalar Materialize en un proyecto de React, lo pueden hacer de una manera externa, así como lo hacíamos con JavaScript y demás, o lo podemos trabajar de una manera como módulo del proyecto. Eso ya lo vimos la última vez, las últimas clases estuvimos viendo cómo instalarlo a través del módulo, que es la forma como más correcta y más profesional para instalar una plantilla de CSS dentro de un proyecto de React. Ya ni bien se termine de cargar el nuevo proyecto, lo vamos a instalar al módulo de CSS de React aquí adentro de este nuevo proyecto que se llama calculador. Bien, otra cosa que tenía para decirles es que tema base de datos, me estuvieron consultando en tema base de datos. Hay gente que si ya trabajaron con bases de datos relacionales no hay ningún inconveniente. Nosotros la próxima parte del curso, que es donde arranca todo lo de MongoDB, vamos a arrancar con estas bases de datos que son no relacionales, es decir, es un mundo diferente. No hay problema si ya trabajaron con bases de datos relacionales. Las bases de datos no relacionales tienen otra metodología diferente para almacenar la información. La idea principal es que podamos persistir, es decir, guardar todos los datos que trabajamos desde el comienzo en un programa. Lo podemos hacer a través de una base de datos relacional y de otra base de datos no relacional, es decir, con las bases de datos relacionales lo que teníamos que crear era tablas y todas las relaciones entre esas tablas. Bien, ¿por qué vamos a utilizar MongoDB en los proyectos que vamos a encarar, que son bases de datos no relacionales? Eso es debido a que la base, el core, el núcleo que tiene MongoDB es un núcleo basado en JavaScript. Entonces, de esa manera tenemos, ¿no es cierto?, toda la parte de frontend hecha controlada por JavaScript, una parte de backend controlada por JavaScript, que es justamente React, y la parte de la base de datos también controlada a su vez por React. Es decir, vamos a estar trabajando siempre con el mismo lenguaje y sin salir de ese lenguaje vamos a controlar todo nuestro proyecto sin ningún inconveniente. En el caso de las bases de datos relacionales, generalmente tenemos el inconveniente que tenemos que aprender SQL y toda la historia, ¿no? Con las no relacionales hay algunos comandos que hay que aprender, pero tampoco no es un mundo complicado como lo que es SQL, que sí es un curso como aparte que hay que aprender para manejar ese tipo de base de datos. Bien, aquí se acaba de crear el proyecto, relativamente rápido, y tengan en cuenta que esto que demora la creación del proyecto de React con NPX tiene que ver dependiendo de la conexión a internet que tengan ustedes. Si la conexión a internet de ustedes es rápida y la máquina que ustedes tienen es rápida, el proyecto se va a desplegar rapidísimo. Si la conexión es medio lenta, fíjense que yo tengo una conexión de 4 megas nada más, así que imagínense así todo relativamente rápido como se está creando. Bueno, ya tengo, ¿no es cierto?, aquí el proyecto desplegado. Lo que voy a hacer ahora es voy a instalar el módulo que es de CSS de Materialize para trabajar, ¿no? Ya que estamos en el baile, lo creamos.
aquí está creado ya todo el RIAC, el proyecto RIAC de nuestra calculadora. ¿Cómo instalábamos el módulo de SSS de Materialize? Bueno, es install, lo tengo por acá, install npm, Node Package Manage, install de instalar, ¿no es cierto? Materialize-css @next. O con que pongan Materialize-css ya se va a instalar. Entonces, escribimos este comando. Voy a apagar la cámara porque me está avisando que tengo poca velocidad de ancho de banda. Escribimos este comando, npm install materialize-medio css @next para que se ponga la última versión. Si no, por defecto se va a poner, si ponen solamente css, se va a poner la última versión sí o sí, no va a haber inconveniente. Bien, le damos enter. Una vez que le damos enter, allí ya se instaló. Podemos revisar que se instaló correctamente. Vamos aquí a donde dice Node Modules y revisamos. Si nos fijamos en la letra M, tiene que estar Materialize instalado. Y Sun se acabó. Ven, por aquí tiene que estar. Acá está. Ahí se instaló correctamente, ¿no? Materialize-medio CSS. Entonces, de esa manera lo instalamos al módulo SSS en Materialize y no hace falta, ¿no es cierto?, que estemos instalando un paquete externo. Bueno, una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a probar cómo quedó nuestro proyecto. Le damos npm start y esperamos un ratito que se inicie. Yo lo que voy a hacer es, voy a minimizar mi ventana en Visual Studio Code. Acá lo estoy minimizando. Así que lo que voy a hacer es, voy a poner a costado la ventanita, ¿no es cierto?, y ahí está. Como ven, se está viendo correctamente. ¿Cómo sé que se está viendo correctamente? Y bueno, justamente porque se está viendo el logo que está dando vuelta y todo la historia. Ya está instalado Materialize. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar nuestro proyecto porque, como sabemos, lo que aparece aquí es simplemente como a modo de prueba que el proyecto está bien instalado, ¿no? Está bien plegado, sería la palabra correcta. Entonces, para limpiar, vamos a la carpeta src, source, y allí vamos, ¿no es cierto?, a nuestro, y eliminamos, por ejemplo, el archivito este que dice setup test, lo eliminamos porque no lo vamos a utilizar. Eliminamos report web details, tampoco lo vamos a utilizar. Y vamos a la carpetita index.js. Allí vamos a borrar, ¿no es cierto?, aquí donde está requiriendo el web details, porque no lo vamos a usar. Y también del import aquí arriba también lo borra. Allí ya se eliminó el web details. Por otro lado, el logo, si quieren lo dejan, si quieren lo borran, total. El CSS del index también lo pueden borrar, no lo vamos a utilizar. Lo limpiamos, así quedó. Y el CSS de la app, de la aplicación principal, también lo podemos borrar. Allí se borró. No se está utilizando, queda así. Ahora vamos a la aplicación principal y vamos a dejar solamente el div principal de app. Allí, este procedimiento medio como que lo tenemos que hacer de manera mecánica siempre, ¿no? Allí dejamos solamente el div
principal. Podemos borrar el class name este que está aquí. Si quieren lo pueden limpiar. Sacamos la clase porque no tenemos ninguna clase de momento. Acá lo que podemos escribir adentro del div, podemos escribir un H1 con HTML y poner hola mundo y probamos a ver si se ve. Borramos, ¿no es cierto?, los dos import que están arriba. De momento, fíjense que no hay un CSS aquí, está mostrando tal y cual así como está. También esta clase lo podemos borrar, quede compilado. Allí estaría listo, digamos, el proyecto, ¿no? Pero no tenemos CSS, entonces lo que vamos a importar es el Materialize. Importamos, ¿qué cosa? Materialize. Importar Materialize desde, y entre comillas tenemos que decirle que es, ¿qué cosa? Materialize CSS guión dis de distribución guión y allí CSS barra no guión, perdón, sería Materialize punto CSS punto y coma. Y allí ya tenemos importado, ¿no es cierto?, nuestra clase de material. Refrescamos esto, allí ya lo tomó. Fíjense, ya está importado el CSS de una manera muy sencilla, ¿no? Bueno, acá en el primer div le podemos dar una clase container, la Snake Contain, que es una clase de materiales, y entonces me va a centrar dentro de un contenedor principal, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, de que todo lo que estamos haciendo. Bueno, hasta allí llegamos, ¿no es cierto? Y nuestra idea, este hola mundo después lo vamos a borrar. Perdón. Simplemente lo que buscamos con este hola mundo es ver que esté funcionando todo ok, que se está viendo el CSS y demás, ¿no? ¿Qué buscábamos con nuestro proyecto? Con nuestro proyecto lo que estamos buscando es que podamos diseñar una calculadora y con esa calculadora podamos ver cómo quedaría, ¿no es cierto?, la estética de los botones, el display, ¿no es cierto?, la pantallita que tenga la calculadora, los números, los símbolos, etcétera, ¿no? Nosotros lo habíamos hecho anteriormente solamente con JavaScript y acá la idea es hacerlo a través de React, ¿no es cierto? No es la idea reprogramar todo el CSS porque eso lleva bastante trabajo, por eso vamos a tratar de aplicar lo que conocemos con este framework de CSS y utilizar ese código, ¿no?, de cierta manera. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro proyecto en blanco. Este hola mundo que está acá lo podemos borrar si quieren. Lo que vamos a necesitar ahora, podemos borrar esto, era simplemente para probar que funcione todo. Lo que va a hacer falta es que incluyamos una imagen. Ya que incluimos una imagen, vamos a incluir una imagen que haga alusión a nuestro curso. Es decir, entonces para eso voy a utilizar un logo que tenemos de Domo. Porque, ¿qué pasa? Siempre, digamos, siempre estamos trabajando. A ver, yo ya lo agrego. Acá tengo el logo. Lo agrego acá en los recursos. No hace falta que creemos una carpeta porque va a ser la única imagen que vamos a utilizar. Lo que voy a hacer es, les voy a pasar por el chat para que la tengan la imagen. Así tienen también ustedes. Me dan, a ver. Allí se lo estoy pasando al archivo de imagen. Entonces ya tienen también la imagen ustedes para que puedan incluirlo en su proyecto. Este logo se lo vamos a poner, ¿no es cierto?, en
la parte en la cabecera principal de nuestro proyecto, cosa que quede como alusión a que el proyecto que estamos trabajando sea coherente con el curso que estamos haciendo. Bien, más adelante ustedes pueden cambiar el logo por cualquier otro y no hay ningún inconveniente. Este es simplemente a modo de bueno, ahí se lo pasé por el chat. Al logo lo pueden descargar. Es una imagen con fondo blanco. Después, en todo caso, también lo vamos a compartir en la carpetita del aula. Bueno. Ya tenemos entonces el logo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a, como lo vamos a utilizar al logo, lo primero que vamos a poner. Entonces, a ver un poquito. Ok, bien, allí la tutora está compartiendo el logo, en todo caso en la carpetita, así que si lo necesitan también lo pueden descargar de allí. Ya que todo el mundo trabaja con su logo, bueno, nosotros también tenemos que trabajar con su logo propio que tenemos. Esa es la idea, ¿no?, de nuestro curso. Bueno, entonces necesitamos utilizar nuestro logo. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, una vez que tenemos el CSS ya importado, vamos a importar esa imagen. La forma más sencilla de utilizar la imagen en un proyecto de React es importándolo. Entonces, escribimos el nombre que le queremos dar a esa imagen, Domo Logo, por ejemplo. Y le decimos que lo vamos a importar. ¿En dónde está Domo Logo? Está en la carpetita de recursos, ¿no es cierto? Punto .src. Y a ver que lo tome. Ahí está. Punto y coma. Y ya lo tenemos, ¿no es cierto?, al logo importado. Bueno, una vez que tenemos el logo importado, ya lo podemos trabajar en la imagen nuestra, ¿no?, de nuestra calculadora. Así que lo que vamos a hacer es, ¿dónde lo ubicamos? Lo tendríamos que ubicar, por ejemplo, por esta zona, más o menos logo, en la cabecera de nuestro proyecto. Así que dentro del div principal, esto lo vamos a... Recuerden que todo lo que programemos va a estar acá dentro, ¿no?, de este div. Así que acá, ya que estamos, hago un tab y escribimos un div. Dentro de ese div vamos a poner nuestra imagen. Acá, ¿no es cierto?, ponemos nuestra imagen. Y como poníamos una imagen dentro de un IMG, esta es una etiqueta que tiene cerrado propio, no hace falta que se cierre con otra. ¿Ven? Allí, esta sería la simbología para agregar una imagen en HTML, ¿no es cierto? Primero teníamos que definir la fuente, ¿no es cierto?, el recurso de donde se toma la imagen, src, source, y le decimos que eso no lo vamos a escribir porque no es literal, lo vamos a tomar de lo que importamos, que se llama Domo Logo. Ese es el nombre que le dimos. Allí entonces automáticamente, fíjense, ya se ve la imagen en nuestro proyecto. Entonces, IMG, SRC, y acá le escribíamos, entre comillas, la ruta donde teníamos la imagen que queríamos mostrar. Pero como nuestra imagen está dentro de un proyecto de React, lo tenemos que importar a través de su nombre, de su alias de JavaScript. Por eso lo escribimos de esta manera. También, como es una imagen, le damos un alt, o sea, un alternative, que eso sí lo podemos poner entre comillas. Y acá, ¿qué se ponía? Acá se ponía el nombre alegórico de la imagen que queremos mostrar. Recuerden eso. Estoy repasando un poquito HTML, ¿no? ¿Para qué se ponía este alt? Justamente porque por allí no se carga la imagen y sale, ¿no es cierto?, un cuadradito informando qué cosa era lo que nos está mostrando. Bien, entonces allí estamos incluyendo nuestra imagen. De momento, esta imagen se está mostrando, está como allí en un esquinero, la tenemos que acomodar un poquito, que quede en el centro de nuestro proyecto. ¿Cómo hacemos para que quede en el centro de nuestro proyecto? Bueno, le damos una clase a este div, creamos, le voy a dar un espacio acá para que no quede pegado del central. Este div, fíjense que los divs son justamente para darle clases, estilo,
cuando yo me refiero a clases, me refiero a clases de estilo, ¿no? De CSS. Entonces, este div está aquí. Entonces le damos una clase. ¿Qué clase? ¿Cómo se llama la clase? Le vamos a llamar container center para que quede en el medio. Y fíjense, ahí automáticamente quedó en el centro de nuestro proyecto, nuestra imagen. Queda bastante presentable. Bien, un detalle importante que también me consultaron, cuando trabajamos con HTML puro, las clases de estilo de CSS se lo damos con la instrucción class solamente. Y cuando trabajamos con React se lo damos con class name. ¿Por qué usamos uno y usamos otro? En React no podemos utilizar solamente class, y es una diferencia importante que tiene con el HTML puro, porque si no hace conflicto con las clases de JavaScript, que también son las clases de los objetos de JavaScript. Entonces, para diferenciar las clases de objetos y las clases de estilo de CSS, se usa la palabra class name. Eso es un detallecito a tener en cuenta para diferenciarlo más que nada, ¿no? ¿No te muestra el logo? Bien. El logo lo tenés así en la misma carpeta, en recursos, src. Ok, Ariel. Bueno, a ver, vamos a compartir tu pantalla si solucionamos el problema. Ahí A ver, vamos a ver. Ariel. A ver ahora. Bien, ahí estamos viendo tu pantalla, Ariel. Tu imagen lo tenés agregado a recursos. Bien. Está el estilo. Bien, está cargado todo. El módulo de CSS lo cargaste, lo importaste bien, correctamente, ¿no? No tenés ningún problema. Lo que me parece que no te tomó el módulo, pero sí te lo está mostrando. Está instalado, o sea, pero no te lo tomó. A ver, refresca un poquito la página tuya ahí. A ver si. Y borra el IMG ese, bórralo un poquito. Y escribí Hola Mundo. A ver si tomó el CSS. Sí Ahí me lo te lo toma, tomo. peso. Pero si Ahí yo pongo el logo, no me lo toma. A ver un poquito. Borra ahora. Bórralo. Ahí te tomó el CSS. Por lo menos el CSS estaba tomando antes. Ahora pone. Abrí el signo de menor y IMG. Paso, acá diría. Acá, domo, logo. No. Ponelo con llaves. Conectar de la llave. ¿No?
Bien, y ahí cerra la etiqueta de IMG. Elimina ese último, porque esa se cierra sola la IMG. Pero ahí. ¿Así? Sí, ahí te tendría que mostrar. Pero me da como si fuera un test. A ver. No. ¿Qué te está faltando? Actualiza un poquito tu página. Como logo está acá. Sí, puede ser, como dice Carlos, a ver si puede que te está dando conflicto. Ponele domo-medio logo allá en el import para que no te dé con el... No. En el nombre, donde está import, celeste, viste que está en celeste, domo logo. Ahí ponerle con el guión medio. Capaz que porque está poniendo el mismo nombre, te puede dar conflicto. Y ahí llamarlo con... No, me dice import algo del... Acá me tira algo de... ¿qué? Materialize. No, el guión medio no te lo está tomando. Ponele logo nada más, a ver, sacarle domo y dejarlo como un logo. No. A ver si le cambiaría. Ahora no muestra nada. Claro que me tira. No, el tema Materialize no le dé bolilla a eso, es una advertencia. Nada más la imagen no te está tomando. Cambiarle el nombre donde lo importas, el nombre de importación, ahí en la app principal, ponele otro, eso está bien, el S, ponele otro nombre allí, ponerle L con mayúscula. Y allá en el nombre de importación, también pone ese mismo, porque si no, no lo va a encontrar. No lo toma. No, Te falta, a ver, el punto y coma allá en el logo, al final de import. Poner el punto y coma. No, están todos los puntos y coma. No sé qué puedo. Porque la imagen está acá, logo.pm. Bien, allí deja las comillas, borra todo lo que está dentro de la comilla, vamos a escribir todo de nuevo. Eso a lo mejor no está encontrando la ruta. Borrar todo eso y escribirlo de vuelta. Punto, barra, selecciona ahí logo, enter. No. Nada, che. O capaz que tengo algo mal instalado, no sé. No. A ver, ponele el alt, escribirle el alt en una de esas, capaz que por el alt. Sí. Ahí el alt y ponele
igual a, y alguna aclaración de qué cosa es. A veces se pone arisco el React. No, Mira, yo lo que voy a hacer es, sí, como dice el compañero, a lo mejor tendrías que renderizarlo de vuelta, pero de todas maneras te lo está renderizando todo el tiempo. y bueno, Yo lo que voy a hacer, lo yo saco lo, y lo tiro nuevo, ¿qué onda? sí, Bueno, me fijo y bueno, sigue armado y ahora lo empiezo de nuevo. ok. Bueno, gracias Ariel por tu consulta. Bueno, Yo lo que voy a mostrar acá es otra forma. Esta es supuestamente la más fácil, pero es raro. El error que le está dando al compañero bastante rebuscado. Hay otra forma también de importar la imagen, que es la primera forma que vimos, es escribiendo la etiqueta IMG, ¿no es cierto? Recuerden que IMG se cierra una self-tag closing, o sea, una etiqueta de cerrado automático, simplemente no tiene que ponerse la otra etiqueta de HTML. Y para encontrar la imagen, otra forma de adquirir la imagen es src, recurso, ¿no es cierto? Source, igual, y allí le ponemos entre llaves, vamos a requerir una imagen. Entonces allí ponemos require, y allí dentro require vamos a escribir la ruta, ¿no es cierto?, de dónde está el archivo que queremos encontrar. Ponemos entre comillas punto barra domologo, ¿no es cierto? Y ahí fíjense, a mí me pone al lado del otro porque la otra es la que importo a través de aquí del import, y de esta manera es la otra manera que puedo traer la imagen. Estas son las dos formas que tengo para importar una imagen. Ahí te mostró la imagen, Ariel, finalmente. Ok. Sí, pasa muchas veces. Yo la verdad que no, se ve muy chiquito acá de la pantalla de la Node, así que no, la verdad que nunca me iba a dar cuenta. Eso habría que fijarse uno por uno las letras. Pero sí es común que pase eso, que uno escriba al revés SRC o CRC, ¿viste? SCR. Es SRC, que es la abreviatura de source, recurso en inglés. Source. Por eso es que es la abreviatura de esta palabra. Por eso es que se escribe SRC. Porque si escribimos SCR es como screen, ¿no? De pantalla, ¿no? Entonces es medio como que por ahí puede ser. Bueno, aquí justamente le estoy mostrando, ténganlo en cuenta eso. Estas son las dos formas con las cuales se pueden a través de React importar una imagen, ¿no? Una es importar la imagen propiamente dicho y darle un alias. Esto que ponemos acá que se llama domologo es un alias con el cual yo importo la imagen y se la asigno al alias que puse aquí. O sea, lo que yo importé acá, esta imagen, se la asigno al alias que se llama domologo. Y después simplemente la utilizo. Es para ahorrarme código, ¿no? Y la otra forma es importarla de manera explícita, ¿no? Entonces pongo acá source, abro y cierro las llaves, require, de la instrucción require de esto es JavaScript, y allí dentro del paréntesis le pongo con una cadena de texto la ruta donde está el logo que quiero importar, ¿no? Esas son las dos formas. Esta es la primera que vimos y esta es la nueva, digamos que como un poco más resumida. Bueno, borro esta porque evidentemente no la vamos a utilizar. Bueno, la idea era que tengamos el logo acá como cabecera de nuestro proyecto, ¿no? Ahora nos queda justamente empezar a diseñar, darle un poco de forma a la calculadora que estamos trabajando, ¿no? Bien, nuestra calculadora va a tener una forma de una tarjeta cuadrada, podemos decir así, va a ser un cuadrado, y dentro de ese cuadrado, ¿no es cierto?, tenemos que ubicar el display, o sea, la pantallita,
y los botones en las filas subsiguientes. Podríamos trabajar todo directamente como una tabla o podríamos trabajar como una tabla dentro de una tarjeta. Yo particularmente prefiero dibujar una tarjeta, sobre esa tarjeta dibujar, ¿no es cierto?, el display y los botones. Entonces, para eso tenemos, ¿por qué digo una tarjeta? Porque justamente una de las clases que me dibuja en CSS automáticamente un rectángulo y sobre ese rectángulo puedo ubicar imágenes, texto y toda esa historia, es la clase que se llama card, tarjeta en inglés, ¿no es cierto? Una clase card que tiene materialize. Entonces hago un espacio acá para que no quede todo pegado el código y se vaya viendo qué es lo que estamos codificando por sección, ¿no? Vamos a dibujar con un div. Vimos un div y dentro de este div vamos a dibujar la tarjetita. Entonces, esta tarjetita decimos class name, que class va a tener, ¿no es cierto? Forma. Va a tener la clase card de tarjeta. Le podemos dar un color azul de fondo. Un azul clarito para que no sea tan chillón. Card light 10 aclarado, ¿no? Light sería claro y aclarado sería lighten. -4 es la intensidad. Pueden darle -2, -2, -3, -4, hasta -5 le pueden dar para que uno le vaya dando intensidad. Eso lo tiene, ¿no es cierto?, en la página de Materialize, están todos los colores que uno le puede asignar. Y le vamos a dar una sombrita. Podemos darle sombrita que era def th comí la z, ¿no? zdef. Con esto le podría dar la sombrita. Y la intensidad, en este caso sería un -3, el clásico, ¿no? Bueno, ahí ya tengo la tarjetita. No se ve nada porque todavía no metí nada dentro de la tarjeta. Ahora lo que voy a hacer entonces con esto que está aquí, con este div voy a encerrar, voy a dibujar una tarjeta y en el fondo de esa tarjeta, sobre esa tarjeta mejor dicho, voy a ubicar el display y los botones que quiero dibujar. Bueno, dentro de este div vamos a hacer otro div que es el que va a contener, este div es el que va a contener, ¿no es cierto?, todo el contenido que quiero que se vea. Entonces le vamos a dar una clase a ese contenido, justamente es así como se llama la clase en Materialize, se llama card content. Contenta la clase. Entonces, contenido de la clase, y fíjense, ya allí aparece el fondo de mi calculadora. Ustedes después pueden cambiarle el color que quieran. Bueno, entonces allí ya le voy a decir que el contenido de mi tarjeta va a estar aquí en card content y dentro de ese contenido vamos a hacer una tablita. Esta tablita, ¿por qué la vamos a hacer esta tablita? Porque me va a permitir, ¿cierto?, poner en una fila todo el display, en otra fila la hilera de botones y así sucesivamente para que quede un poco más organizado. Entonces, escribimos dentro de este contenido que va a tener esta tabla, esta tarjeta, dibujamos una tabla. ¿Cierto? Ahí dibujamos una tablita. Y dentro de esta tabla, dentro de estas etiquetas de tabla, vamos a dibujar los distintos renglones. El primer renglón, o sea, el table row, el primer renglón que va a tener justamente el display, o sea, la pantalla de la calculadora, ¿no? Entonces va a ser un td table data y este td, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener class name, la clase, vamos a darle un color blanco de fondo porque sí, fíjense, ahí está apareciendo la pantalla. Esta pantalla es en donde se va a ver todos los números que voy a ir trabajando. Le voy a dar un centrado, center, y vamos a decirle que va a ocupar todo el ancho de la tarjeta, ¿no?, que estoy dibujando. De momento lo dejo así, ya después si hace falta lo voy a ir agregando, que es lo que va a mostrar esta
contenido. Acá va a ser, ¿no es cierto? Vamos a escribir un texto acá como para que veamos qué es lo que está saliendo. Pantalla. Fíjense, este texto quedó allí. Lo que podemos hacer es que este texto en sí quede, por ejemplo, le podemos dar un H1 o algo así como para que se vea grande. Lo metemos adentro de un H1 y allí quedaría, ¿no es cierto?, la pantalla de nuestra calculadora. Bueno, hasta ahí, acá es donde se va a ir mostrando toda la información, ¿no? De momento lo dejamos así. Simplemente vamos escribiendo un texto acá medio hardcodeado como para que se vaya viendo lo que estamos diseñando, ¿no? Bueno, esa es la primer fila de mi tabla, ¿no? Este primer TR, que es la primer fila, table row, recuerden, table row es TR, renglón. Este es el primer renglón de mi tabla. Muestra la pantalla. En los renglones subsiguientes vamos a ir ubicando las hileras de los botones. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a escribir otro TR y con este otro TR iniciamos un nuevo renglón dentro de nuestra tabla. Aquí van a ir los botones que van a continuar. Acá el primer botón, vamos a darle TD y dentro de este TD vamos a escribir button y le damos un número, por ejemplo el 1. Fíjense, ahí estaría el primer botón en el primer renglón. Pero este botón quedó medio fulero, ¿no? Se ve muy chiquitito y gris, así muy básico de HTML. Entonces le tenemos que dar una clase al botón ese, class name. Justamente Materialize tiene, ¿no es cierto?, una clase botón. Entonces le damos la clase BTN. Esto después lo vamos a modificar todo con Unreal, pero de momento, o sea, lo trabajamos así. Le damos una clase botón BTN y para que quede grande, large. De esta manera se ve un botón un poco más grande. Si le dan la clase BTN solamente, va a quedar el tamaño estándar. Si le dan BTN large, quedar bastante más grande. Va a ver bastante mucho más prolijo todo. ¿Qué más tenemos? Ese sería el primer botón. Digo, pero bueno, pero mi calculadora tiene varios botones, no tiene solamente ese solo. Bueno, entonces, recordemos que tenemos una tabla, tenemos una tarjeta. Sobre la tarjeta tenemos una tabla y en el primer renglón de la tabla tenemos la pantalla. Bien, en el segundo renglón vamos a ir ubicando los botones. Cada botón va a estar en un TD, que es este que vemos acá, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer así para que lo vean ustedes como prolijo, ¿no? Allí estaría el TD que es el Table Data, ¿no es cierto? Cada celda que contiene un botoncito. Bueno, ahí está el primer botón, pero necesitamos por lo menos otras 3 celdas más para los números y para las funciones. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces allí tendría, ¿no es cierto?, los otros botones que estarían en mi fila. Acá lo que podemos hacer es, la pantalla quedó como corriéndose, está en el centro, todo bien. A ver si están bien los datos. Entonces quedaría acomodar esto para que ocupe todo el ancho, ¿no? Como son 4 celdas, lo que podemos hacer acá que la pantalla que está en el centro, le damos un call span de 4. Que van a ser 4 celdas. Y acá le decimos call span que use 4 espacios. Así estaría mucho más prolijo. La pantalla está ocupando las 4 celdas de los botones. Acá en vez de 1 podemos dejarle, ¿no es cierto?, sería botón 7
el 8. Después vamos a cambiar todo, pero de momento lo ponemos así para ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Y acá arriba recuerden que estaría el dividido. Para que quede un poco más prolijo, los botones, le damos un botón grande, ¿no es cierto? Pero lo tenemos que centrar. ¿Cómo lo centramos? Con Center. Entonces quedaría acomodadito de una manera mucho más prolija. Bien, Center. Y estarían todos de esa manera más centrados. Pero el botón no me lo toma el Center porque en realidad le tendríamos que dar a la celda, no al botón. Si no, no lo va a querer tomar. Hace conflicto. Lo que mejor vamos a hacer, lo vamos a dar a la celda que centre el contenido. Ahí estaría. Entonces, centramos el contenido. Este botón. 1, 2, 3, 4. Ahí estaría. Bueno, nos quedaría entonces, ¿cómo hacemos? Ahí tenemos un renglón que tiene los 4 botones propiamente dichos, ¿no? Ahora, lo que sigue es sumamente sencillo. A ver, voy a separar esto para que no esté pegado. Y aquí también, ¿no? Para que se quede bien claro, ¿no? Fíjense cómo aquí estaría el renglón que contiene los 4 botones y nos quedarían los de abajo. Lo que hacemos para construir lo otro es copiamos esto 2 veces más. 1 y 2. Entonces, así automáticamente ya nos quedaría, ¿no es cierto? Para el 7, 6, 8, 9. Acá nos quedaría para 4, 5 y 6. 4. 5. Está quedando mal. Sería acá en realidad. 4. 5. 6. Y aquí sería, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Acá sería. Se lo corregimos a la simbología. Nos faltaría un renglón más, en otros botoncitos más para funcionalidad. Acá nos quedaría, por ejemplo, el 0. Punto. Acá el igual. Y acá podríamos darle el más. Bueno, ahí nos quedaría una manera, fíjense, ya tengo de cierta manera bastante mucho más prolijo. Tengo en poco tiempo ya diseñado, sin renegar tanto con CSS y toda esta historia. Tengo, ¿no es cierto?, diseñado bien todo lo que tiene que ver con la calculadora. Le corregimos acá la simbología, ¿no es cierto? Acá sería el más, acá sería un menos, acá sería un por. Y con eso ya tenemos diseñado, ¿no es cierto?, correctamente toda nuestra calculadora. Bien. Bueno, gente, consulta hasta aquí, dudas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto es prácticamente HTML, ¿no? No hay mucha ciencia acá. Puro HTML lo que estamos haciendo. Ya lo vamos a modificar un poco porque vamos a cambiar esto lo vamos a convertir en una componente de React, que es el que carga el dato, ¿no? Pero de momento lo tenemos que diseñar así para poder entender cómo va a quedar, ¿no es cierto?, funcionalmente nuestra calculadora.
Bueno, no hay dudas, comentarios. Hacemos un pequeño recreo entonces, en 5 o 7 minutitos volvemos y continuamos con el diseño, ¿no es cierto? Y la funcionalidad de los botones y toda la historia. Bien, continuamos entonces con nuestra hermosa calculadora. Lo que estuvimos viendo acá cuando diseñamos la posición de los botoncitos y demás, es que tengan en cuenta que la idea es justamente aplicar esto en React. Cada botón sea una componente que tengamos que programar. Entonces programamos una sola vez la componente botón y luego lo replicamos en toda la pantalla, en toda la calculadora, perdón. También, por ejemplo, podemos programar esta parte que sería la pantalla y después la reutilizamos. Es decir, cada parte en sí que va a constar el proyecto que estamos diseñando es una componente que podemos programar independientemente. Bien, entonces, ya tenemos de cierta manera el esquema de cómo sería, ¿no es cierto?, nuestra calculadora de manera básica. Faltarían agregarle un par de botones y demás, pero como les decía, si ya programamos una componente que sea el botón, después si nos hace falta agregarle 20 botones o agregarle 2 más, es exactamente lo mismo, porque ya la componente botón ya está programada, la tenemos que reutilizar simplemente. Bien, entonces, ¿cómo programamos componentes en un proyecto? Este sería como el bosquejo de lo que tenemos que programar, esto que estamos viendo acá. Entonces nosotros vamos aquí a la carpetita Source, recursos, ¿no es cierto? Hacemos botón derecho, nueva carpeta, y le damos, ¿no es cierto?, como nombre componentes. Entonces, en esa carpetita que se llama componentes, vamos a programar todas las componentes de nuestro proyecto. Bien, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Entonces, vamos a programar nuestra primer componente, que es la más sencilla, la más básica, que es, ¿qué cosa? Es la pantalla. La pantalla, ¿no es cierto?, es simplemente un par de div. Si nos fijamos, ¿qué cosa hace nuestra pantalla? A ver, por acá está la pantalla. Es prácticamente lo que está dentro de este renglón, ¿no es cierto?, de la tabla, y es un div, ¿no es cierto?, que muestra, ¿no es cierto?, el texto pantalla. No hay mucha ciencia allí. Bueno, entonces hacemos botón derecho sobre componentes y vamos a crear nuestra pantalla. Nuevo archivo y le damos como nombre pantalla. La extensión JSE. Podemos darle como nombre extensión JS como JavaScript, pero en este caso, como trabajamos con React, para que se diferencie bien de los códigos de JavaScript puro, le ponemos la X, ¿no es cierto? Y fíjense que el loguito chiquitito de React, ¿no? Entonces sabemos que lo que estamos programando allí no es JavaScript común, sino es React. Bueno, entonces aquí vamos a crear nuestra componente pantalla. Dejamos un par de espacios si es que por allí no hace falta más adelante importar algo. Y escribimos, ¿no es cierto?, el nombre de nuestra componente, que siempre son, las componentes siempre son resultado de funciones, ¿no? Función pantalla. Fíjense, un detalle importante, voy a nombrar la función con mayúscula. Paréntesis y abro y cierro llaves de la función. Esta función tiene que retornar algo, si no, no tiene sentido que sea una función para nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, return, y dentro de return, el coma, vamos a devolver lo que queremos que nuestra componente haga. Bien. Para no olvidarnos, lo que vamos a hacer es vamos a exportar todo este proceso. Se escribe así, default pantalla. Punto y coma. Bien, allí estoy exportando todo lo que el proceso de acá se va a crear dentro de la función pantalla que estoy creando. Recordemos que estoy creando una componente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a tener mi componente? No es mucha ciencia, como decía, es un div. Este div se abre y se cierra, ¿no? Y dentro del div podríamos poner un H1 que va a decir, ¿no es cierto?, a lo mejor pantalla calculadora, además, ¿no es cierto? Podemos decir pantalla
de calculadora. Bien. Es el texto que mostraría, ¿no es cierto?, mi componente. De momento hago esto básico y después vamos a ver cómo vamos a hacer realmente para que se modifique este texto, ¿no? Esto es lo que mostraría aquí adentro la pantalla. Bueno, vamos ahora aquí a nuestra aplicación principal y acá en este renglón es en donde tendríamos que importar nuestra pantalla. Recordemos que eso es lo que está aquí encerrado entre estos H1. Le voy a sacar esto y voy a crear un objeto de esa pantalla que creé, de esa componente. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a crear una componente pantalla. Abro y cierro. Acá no es una etiqueta de auto cerrado, así que ahí estoy creando una pantalla. Fíjense que automáticamente ahí se está mostrando. De todas maneras, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la componente pantalla no está importada, no está definida, dice. Entonces vamos acá arriba y debajo del logo decimos import, ¿cierto? Pantalla, import pantalla. ¿Y de dónde trajimos esa pantalla? Esa pantalla en mayúscula, perdón. La componente, ¿de dónde la traemos? Desde y ponemos, ¿no es cierto?, punto componente. De acá lo traemos. Bien, allí importamos, ¿no es cierto?, nuestra pantalla. Componentes. Bien. Comiendo algo importante, que es la componente propiamente dicho. Bueno, ahí importé la pantalla. Me va a dar error porque justamente no está definida todavía. Acá. Ahí está. A veces simplemente cuando da un error raro así, hay que refrescar porque si no lo toma. Me escribe todo esto porque justamente lo que quería era que vieran que no es el texto que estaba anteriormente, que lo había borrado. Y fíjense que acá lo escribí como una componente que se llama pantalla. Y el texto que me está mostrando es esto que está acá. Bien. ¿Cómo yo puedo hacer para que este texto se modifique? Porque al fin y al cabo, yo no quiero que se esté mostrando todo el tiempo pantalla. El día de mañana yo quiero que me muestre, cada vez que presiono un botón, me muestre lo que presiona el botón, el valor que está asignado a cada uno de esos botoncitos. Entonces, la idea acá es que no se muestre un texto fijo como se está mostrando en este momento. Entonces, yo lo que tengo que hacer es acá, en la componente que se llama pantalla, esta componente que creé aquí, voy a achicar un poco para que sea un poco más claro, ahora sí. Acá en esta componente que es pantalla, voy a usar de momento una sola pantalla, quizá el día de mañana a lo mejor necesite otra más y demás, podría reutilizar esto. Pero esta componente yo lo que le tengo que pasar es una propiedad para que esa propiedad lleve el dato que quiero que se muestre. Entonces podríamos poner como propiedad, ¿cierto?, el dato que quiero que se muestre. ¿Qué cosa va a ser? Una entrada, un valor de entrada, ¿no es cierto? Vamos a llamarle entrada igual a qué cosa. Y entre comillas le ponemos el texto que queremos que se muestre. Entonces acá, esto es una variable que yo estoy creando, ¿no? Esto que se llama entrada es una variable que le estoy pasando como propiedad a la componente esta que se llama pantalla. Y acá adentro le voy a pasar el texto que quiero que se muestre. Vamos a llamarle calculadora. Simplemente eso. Entonces yo le estoy pasando una variable con una propiedad. Y esa propiedad, ¿no es cierto?, que se llama entrada, va a mostrar este texto cálculo. Ahora vamos aquí a la componente, que es la que recibe esa propiedad. Entonces, como recibe esta propiedad, aquí dentro del paréntesis ponemos props.
Y esa es una de las formas. La otra forma que existe para recibir la propiedad, ahora voy a mostrar esta que es la básica, ¿no? Entonces, prop, ponemos aquí así, y acá dentro de donde decía pantalla calculadora, que era un texto fijo, lo que va a ser ahora dinámico, lo ponemos entre dos llaves, porque es un código ya de JavaScript, y acá vamos a decir props de propiedades, punto entrada, que era el nombre que le había dado entrada. El nombre que le había dado acá a esta propiedad, ¿no? Entrada, y le asigné calculadora. Si yo acá en vez de calculadora le pongo otra cosa, por ejemplo, le pongo, ¿no es cierto?, supermercado. ¿Qué me ocurre eso? Yo le pongo supermercado. Fíjense que acá adentro se va a leer supermercado, ¿tá? Es decir, porque le estoy pasando como propiedad lo que quiero que se muestre. En realidad lo que quiero que valga la variable entrada. Ahora le dejo nuevamente en calculadora. Y fíjense que cuando veo la componente recibe la propiedad que se llama entrada, ¿no es cierto? Y dentro de entrada le asigné el valor calculadora. Por eso se muestra eso. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes quieren pasar algo a la componente, lo recibe a través de la propiedad de props. Otra manera de poder recibir las propiedades a través, ¿no es cierto?, del pasaje, ¿no es cierto?, de parámetros. Esto se llama pasaje de parámetros. La otra manera es esta. Voy a borrar acá esto que está aquí. Y voy a borrar props acá. La otra forma de pasar las propiedades es aquí adentro de el paréntesis, abrir y cerrar llaves y escribir el nombre de la propiedad que quería recibir. La que quería recibir era entrada. Bien. Y aquí adentro del H1, ¿no es cierto?, en vez de escribir prop.entrada, simplemente pongo entrada. Y allí también voy a estar recibiendo el dato que le estoy pasando acá, que se llama entrada. Esas son las dos formas que existen de pasar propiedades. No sé si habrá otra más, estas son las que yo conozco. Es decir, una es a través de props, del properties, y otra que sería, ¿no es cierto?, de esta manera mucho más explícita, donde yo quiero recibir la entrada, entonces le pongo acá entre llaves el nombre de la property que le estoy pasando acá, y después lo muestro entre llaves, ¿no es cierto?, de JavaScript, lo que quiero que se muestre. Esas serían las dos formas. Podemos dejarlo así o con props. Cualquiera de las dos pueden utilizar. No te cambia nada. O sea, la forma de crearlo aquí, esto sí es siempre de la misma manera. Hay que darle el nombre dentro de la componente y allí pasarle entre comillas o sin comillas si es un valor de una función, etcétera, lo que yo le quiero pasar. Acá de esta manera se crea siempre de la misma manera. Ahora varía es acá, cómo lo quiero mostrar. O lo recibo así con llaves, que sería una manera como desplegada, la propiedad desplegada, esto, o si no, como un método, ¿no es cierto?, de el objeto que estoy recibiendo. Esas serían las dos formas. Ahora bien, si existen más, ya vamos a ver que si existen más propiedades y yo tengo que recibir, ¿cómo hago con esta nueva nomenclatura para recibir más propiedades? Y bueno, se pone acá coma, peso, coma, altura, etcétera. ¿No es cierto? Pongo así todas las que tengo que recibir. Esa sería la otra, esta es la manera desplegada, digamos, explícita, digamos, de lo que tengo que recibir. Bien, pero de momento, para no complicarnos la vida, volvemos a escribir como entrada. Como props lo podemos dejar así o como prop. Para los botones vamos a usar pro y para este lo dejamos así para que vean que existen dos maneras. Esta como que es más linda cuando tenemos muchas propiedades porque es como que queda explícito qué es lo que estamos recibiendo. Si no tenemos que estar escribiendo prop.entrada, prop.altura, prop, o sea, es como que más largo escribirlo cuando hacemos esa manera. No, gracias a vos por consultar. Bueno, entonces acá tenemos la pantalla, ya vimos entonces cómo vamos a recibir la información. Simplemente le vamos a asignar acá. De hecho, acá no va a ir calculadora, les mostré
cómo se le estoy pasando la información para que la componente pantalla muestre acá lo que yo le estoy pasando. Acá le voy a asignar después una función que va a capturar los valores de los botones, como hacíamos con JavaScript común. Ahora le dejo el texto así básico para que se muestre algo, porque no, como que si no me pierdo. Pero la realidad es que después le voy a asignar acá no un texto, no un string para que se vea esto, sino para que se vea el resultado de una función. Bueno, ahora, ¿qué otra componente me queda crear? Ya creé la pantalla, que es una de las componentes principales que veo acá a primera vista. Ya veo que lo que tengo que crear es pantalla, ¿no? Otro es el botón propiamente dicho. La calculadora tiene dos elementos básicos. Tiene la base donde te muestra todo, que sería la tarjeta esta, ¿no? El contenedor que muestra todo, la pantalla y los botones. Es decir, son dos componentes nada más. La pantalla y el botón. ¿Por qué dos componentes? Si yo acá veo un montón de botones, y porque voy a crear un solo botón y después a esa componente botón le voy a ir diciendo este botón como propiedad que va a tener un número, como propiedad que va a tener un color, como propiedad que va a tener una función, etcétera. Es decir, ya eso van a ser propiedades, pero en sí la componente es la misma. Bueno, hablando mal y pronto, vamos acá a componentes, botón derecho, nuevo archivo, y ahí creamos la componente botón. .js. Vuelvo a aclarar nuevamente, a insistir siempre con esto. Ustedes pueden darle .js o .js. ¿Por qué yo le doy JSX? Para que se diferencie del JavaScript común. Pero es indistinto si lo quieren escribir como JavaScript común. Lo mismo React lo toma. Otra cosa importante. Fíjense que cuando yo creo la componente, acá voy a crear la componente de botón. Yo simplemente voy a escribir function, como escribo cualquier función, ¿no? Abro llaves. Esto, cualquier función de JavaScript se escribía de esta manera, no hay mucha ciencia, ¿no? Y acá retorno, acá me faltó el nombre de la función. Vamos a darle botón. Y acá exporto, export, default, botón. Acá, esta es la función, el nombre de la función, que es el de la componente, y lo exporto. Una convención es que las componentes se llamen en minúscula y las funcionalidades de esa componente se escriban en mayúscula. Esa es una convención. Si ustedes la quieren respetar, bienvenido sea. Si no, no hay problema. Pero a veces generalmente hace conflicto. Por eso fíjense que yo lo estoy poniendo acá en minúscula y acá lo pongo a la función como mayúscula. ¿Está? Entonces cuando creo la componente, cuando la llamo, ¿no es cierto? Fíjense, acá llamé a pantalla, la llamé como mayúscula. Y eso que la componente se llama en minúscula. Esas son convenciones para diferenciar de lo que es la componente, de lo que es el código que crea esa componente. Pero eso es a gusto y piacere de cada programador. Bueno, otra cosa importante que les quiero mostrar. Cuando yo creo la componente, fíjense que simplemente escribo la función de JavaScript, exporto lo que va a devolver esto, que de hecho no estoy devolviendo nada, tengo que escribir return. Y dentro de esos paréntesis return es donde va a ir todo el código, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que yo no estoy importando nada. Anteriormente, en versiones anteriores de React, esta última ya no hay tanto drama, se tenía que importar sí o sí la componente principal de React. Fíjense que acá, cuando se crea el proyecto me crea, bueno, acá yo lo hice volar, creo que no tampoco tenía, pero generalmente se ponía import React from. Bien, se escribía esto. Esto no es necesario, o sea, van a ver que si por allí ver algún proyecto viejo de React, se utilizaba, se importaba esto. Pero, salvo muy raras excepciones, que se trabaje con otros tipos de módulos y demás, esto no es necesario escribirlo. Por eso, para que el código sea lo más limpio posible, yo directamente escribo la función de la componente que estoy creando y chao.
Bueno, acá vamos a crear el botón. ¿Qué cosa tiene mi botón? Hay que entender, ¿no es cierto?, que el botoncito tiene que tener su forma propiamente dicho, o sea, su código de botón, va a tener un color y una funcionalidad. Eso es lo que tiene un botón. Entonces, lo que vamos a hacer es por acá, vamos a escribir el HTML de botón, y cerramos. Dentro de este código acaba el nombre del botón, iría el número, ¿no? Por ejemplo, 1, por darle un nombre. O a ver, por ejemplo, 7 voy a darle para poner de ejemplo este botón. 7. ¿Y qué más? Listo, o sea, si yo creo este botón, si yo creo esta componente, me va a crear un botón que va a tener, ¿no es cierto?, como texto el número 7, y le tendría que dar la clase, ¿no?, para que me dibuje el botón, porque si no me va a dibujar el HTML pelado en gris, ¿no es cierto? Entonces digo name. ¿Qué clase? La clase de botón en Materialize es PTN. PTN large, que es grande, porque si no va a ser el botón chiquito. Bueno, ahí tendría, ¿no es cierto?, el botoncito dibujado. Me va a dibujar el botón 7. Hasta ahí creo que estaría todo. Bueno, vamos a crearlo acá. Vamos a la aplicación principal. Y fíjese acá donde está el primer botón. Voy a reemplazar este código de HTML por la componente botón de React. Entonces escribo abro signo de menor, botón, ¿no es cierto? Y fíjense que allí directamente ahí creé el botón. No se muestra nada porque no lo importé. Vamos acá arriba, tenemos que importarlo. Import botón from y ponemos punto componentes importó el botón puntico. Ahí ya importé la componente botón. Vamos acá y fíjense, ahí está el botoncito creado. Ya se mueve. Es este que está acá. Se ve como un 7, pero en realidad no es 7. A ver, vamos acá, le voy a cambiar el número para que vean. Le voy a poner una letra, una A. Fíjense que ahora se ve una A. Entonces, quiere decir, acá está el, perdón, acá. Quiere decir que de esta manera yo estoy creando una componente que se llama botón. ¿Ah? Pero yo digo, ¿cuál es el chiste de hacerlo con React? Tanto quilombo, para eso hubiese dejado el HTML como estaba antes y se mostraba incluso más rápido. No, porque la idea es justamente que acá yo reciba una propiedad que le dé el nombre a ese botón. Entonces yo creo un solo botón y después le cambio las propiedades y voy mostrando distintos símbolos o números en vez de crear, ¿cuántos botones tengo acá? 4x4, 16. En vez de crear 16 códigos distintos, creo uno solo. Entonces voy a recibir como propiedad acá, ¿qué cosa? El nombre del botón. De momento solamente voy a recibir el nombre. Y ese nombre acá voy a hacer volar la A esta que puse. Y abro y cierro llaves y pongo acá nombre. Que es la propiedad que estoy recibiendo acá adentro, ¿no? Ahora bien, no me muestra nada acá porque acá en la aplicación principal no le estoy pasando nada. O sea, acá pongo, le voy a pasar. Entonces, nombre igual a, abro y cierro comillas, le pasó un 7. Entonces, acá me va a mostrar el 7. Si yo acá le paso ahora un 3, me va a mostrar allí un 3, ¿no es cierto? Si muestra una A, me va a mostrar una A. ¿Tá? Ahí estaría funcionando perfectamente entonces la componente botón. ¿Tá? Le estoy pasando en sí un dato. De esa manera, ahora lo que yo tendría que hacer es hacer lo mismo acá,
con todos los otros botones. Entonces, fíjense, ahí le estoy pasando, ¿no es cierto?, el botón. Vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer ahora es, aparte de pasarle el nombre, por ejemplo, le podría pasar el color, le podría pasar un color para que los botones tengan todo, ¿no es cierto?, los números tengan un color y las funcionalidades tengan otro color. Entonces quedaría de una manera como mucho más agradable visualmente la calculadora, ¿no? Entonces lo que podemos hacer acá es, como propiedad, acá le puedo pasar color y igual, entre comillas, hago espacio acá. Entonces acá fíjense que yo lo que estoy haciendo acá de esta manera, le estoy pasando, ¿no es cierto?, el color. En este momento no tengo ningún color. ¿Qué color le puedo dar? Estos que son números los puedo dejar así como verdes, o le puedo poner un color gris o teal, por ejemplo, que es como este verde en particular, material se llama teal. Y acá en el botón donde está la clase, acá le tengo que pasar el color que quiero que tenga. ¿Cómo yo le paso, no es cierto?, aquí el color? Fíjense que acá como propiedad recibe nombre solamente. Pongo coma, color, porque también le estoy pasando el color a la componente. Y acá tengo que, en la class name, le tengo que pasar el color para que me lo pinte de un color determinado. Por ejemplo, le voy a poner un color que sea mucho más. Después lo cambio. Le pongo en yellow. Bien, hasta este momento estoy viendo solamente el verde. Acá dentro de la class name, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como estoy recibiendo una propiedad, esto lo tengo que escribir como JavaScript. Entonces voy a borrar esto de acá. Fíjense, voy a poner abrir y cerrar llaves. Y para poder recibir una propiedad y escribir códigos simultáneamente, se usan las comillas francesas o acentos invertidos. Entonces pongo así. Fíjense que son estos acentos que van al revés, no como lo que tenemos en español, sino como los que se usan en francés. Entonces allí escribo la clase, que sería, ¿no es cierto?, btn large. Está ahí. Si no, fíjense, se ve el botón chiquitito. Ahora sí lo tomó, pero yo quiero agregarle la variable color que estoy recibiendo como propiedad. Entonces escribo dentro de estas comillas invertidas, ¿no?, el signo de dólar, abro y cierro llaves, y allí adentro escribo la variable color. Fíjense todo el quilombo que hay que hacer, pero bueno, es la forma con la que se hace. Y recibe allí la propiedad color. Fíjense que ahora se ve en amarillo, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer acá era simplemente les quería mostrar que así es como se pasa, digamos, las propiedades. Voy a repetir todo el proceso porque estoy seguro que están más perdidos que perro en cancha de bocha. Vamos acá. Yo le estoy pasando a mi botón. Mi botón, esta es la componente botón, ¿no? Solamente tengo eso. Esa es la componente pelada. Pero mi componente, fíjense, ahí no me muestra nada porque estoy creando la componente, pero no, está ciega, no tiene nada, ¿no? Entonces yo le tengo que pasar dos propiedades. El nombre, que es lo que quiero que me muestre acá como etiqueta, ¿no?, del botón, y el color que quiero que tenga. Así que escribo dos variables, una que se va a llamar nombre, y a esa variable le asigno, entre comillas, el nombre que quiero que tenga, por ejemplo el 7. También le quiero pasar el color. Entonces le pongo acá color. Son como atributos, ¿no?, de HTML. Y ahí le pongo el nombre del color que quiero que tenga. Por ejemplo, este color de este verde que tiene Materialize es medio fulero, pero bueno, ese color, por ejemplo, se llama teal. Ese es el nombre de ese color. Le podemos dar un colorcito un poquito más claro. Si es teal
O podemos ponerle púrpura, queda medio violeta, ¿no? Bueno, le podemos dar ese color si quieren, o le dejan el verde, pero la idea es que justamente quede, ¿no es cierto?, un color para los números y otro para las funciones. Bueno, ya le pasé estos dos atributos, ¿no? De esta manera se pasa. Fíjense que acá para recibirlos, eso es lo que voy a aclarar nuevamente, para recibirlos se detallan acá dentro de los paréntesis de la función entre llaves, ¿no es cierto?, el nombre y el color que estoy recibiendo. Más adelante voy a poner otra cosa para que tenga funcionalidad los botones. Por ahora simplemente quiero hacer hincapié en eso. El nombre, fíjense que se ve el nombre, el 7, le podríamos poner un énfasis acá o un bold, una negrita para que se vea un poco más oscuro, ¿no? Entonces allí podríamos ponerlo o en un H3, por ejemplo. Eso ya es a gusto de ustedes. El nombre lo queremos mostrar dentro de una etiqueta H3, por ejemplo, para que sea más grueso. Fíjense, allí se vería muy grande, ya me parece. Vamos a ver si le metemos en un 4. Sí, me parece medio grande. Lo que podemos hacer de última, le ponemos un, creo que hasta 5 había, hasta 6. Ahí está. Le dejamos sí, ahí quedaría, ¿no es cierto? Me parece un poco más coherente. Lo otro que sería es meterle un bold acá para que quede en negrita. Pero ahí se ve un poco como más grande. Bueno, entonces ahí tenemos un botón. Lo que vamos a hacer es, fíjense que yo tenía una tabla, un div, tenía una tabla. Dentro de esa tabla tenía un renglón que me mostraba el display. Y después tenía varios renglones que me mostraban los distintos botones. Lo que voy a hacer es, ahora voy a borrar todo esto. Voy a dejar solamente ese botón. Y voy a borrar los otros renglones. Entonces tengo el display, tengo un solo botoncito. Y ahora lo que voy a hacer es voy a replicar ese botón 4 veces, 3 veces más. Ya tengo que tener 4 por renglón. Sería acá 1, 2, 3, 4. Ahora lo que vamos a hacer es cambio acá, que es un 8, 9, y acá tendría el signo de dividido, barra. Entonces ahí tendría los números. Ahora lo que voy a hacer es este mismo renglón completo lo voy a replicar 2 veces más. 1, 2, 3. Allí lo repliqué. Y acá cambiaría, ¿no es cierto? Sería 4, 5 y 6. Y acá sería por ciento. El asterisco de multiplicar. Podemos poner una X chiquita como para que. Y acá quedaría 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltaría, acá iría, ¿no es cierto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá sería el menos. Ahí estaría, ¿no? Bueno, ahora que me falta, a los de abajo quedaría el 0. El
punto, coma, como ustedes quieran. Punto sería porque después vamos a tener drama si le ponemos coma. Acá quedaría el igual. Y acá por último tendría el signo de más. Ahí tendrían las 4 operaciones elementales, los símbolos básicos. Me faltaría un botoncito que sería el de borrado, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo así por el momento. Y voy a dejar que ustedes lo terminen, vayan poniendo los colores, vayan cambiándole los colores si quieren. Yo lo que voy a hacer es simplemente le voy a cambiar los colores, pero a las funciones. Y después vamos a comparar a ver cómo les queda a ustedes. Entonces, fíjense que es el mismo botón que se replicó en todos, nada más que se le cambió el texto. Y ahora le voy a cambiar los colores, pero se lo voy a cambiar solamente a las funciones. Acá. Quedaría en un estado claro. Acá, que es el menos. Le voy a dar en un green, también pastel. Se lo voy a dar en un naranja. Creo que más o menos ahí quedaría, ¿no? Quedó un poquito como más presentable todo. Bueno, gente, consulta hasta aquí, ¿todo bien? ¿Pudieron ir haciéndolo? Los colores, en la tabla de colores, ¿dónde saco el tema de los colores? Vamos acá a Materialize y donde dice CSS, hay un link que dice Color, y allí ustedes pues ahí tienen todos los colores para poner. Esto es el color en código RGB, ¿no es cierto? Y lo tienen al nombre acá. Quieren, por ejemplo, poner este color de rosado, ponen pink lighten -1 y así, ¿no? Ustedes pueden elegir, lo pueden poner en, no es RGB, esto sería en hexadecimal, ¿no es cierto? Y si no, digamos, pueden utilizar el nombre que tiene Deep Purple Accent -1. Pueden elegir el nombre textual, ¿no? También. Entonces, con eso le pueden dar los colores que ustedes quieren. Estos son predefinidos, ¿no? Y uno después, a su vez, si no puede poner el color directamente, ¿no es cierto?, en hexadecimal, que uno conozca. Hay generadores online y demás para buscar estos nombres. Pero la forma más fácil es, por ejemplo, si quieren poner este ámbar, sería Amber Accent -3, y allí tienen para pintar este color, ¿no? Para que les quede así. Y como buscan, digamos, tienen para buscar los distintos colores. Pueden ponerlo con el nombre, les repito, si no pueden directamente. Acá, por ejemplo, no sale el color blanco. Existe también transparente, si quieren que el color sea transparente. Están trabajando con botones transparentes donde hay una imagen de background. O pueden escribir el white si quieren que sea blanco, ¿no? También, ¿no? Estos son black, el negro, blanco y transparente. Estos también son colores que pueden asociar a
a las propiedades para que los botones tengan distintos colores. Bueno, era simplemente eso. Tengan en cuenta siempre esta tablita de Materialize, es muy útil. Bueno, acá cerramos esto. Ahí quedaría, ¿no es cierto?, nuestra calculadora pintada. Nuestra calculadora de Domo Educación. Bueno, Profesor, una consulta. Sí. Los botones a mí me parecen finitos, a la altura de, digamos, a lo que miden cada número. No me parecen así cuadrado grande. Recién estaban, pero ahora no me aparecen. Me parecen todos finitos los. A ver, vamos a compartir tu pantalla, vamos a ver dónde. A ver, Ariel, ahora. Ahí estamos viendo. ¿Te apareció todo chiquito? Bien, vamos a la componente. Vamos a revisar cómo le escribiste la componente. Función, botón, nombre, color. Class name. Sacale la comilla a BTN Large. Ahí, sacásela. Ahí está. Que te queden las comillas invertidas solamente. Ahora lo que te quedaría es los colores, no le cambiaste ningún color, le dejaste solamente. Qué sé yo, ponerle orange, red, que queda en rojo. Ahí está. Ahora ya si le cambias el nombre del color, ya cambia el color del botón también. Ok. Gracias, Ariel, por tu consulta. Bueno, veamos qué componente nos falta. Tenemos la pantalla. Tenemos, bueno, ya está programada la componente pantalla, la componente botón. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito la funcionalidad. ¿No es cierto? Esto a su vez, de alguna manera se tiene que mostrar acá. Para poder trabajar la funcionalidad, vamos a trabajar con los anzuelos, con los enganches, como oímos en la clase pasada. Las líneas, yo apenas las veo, por eso como que no. Claro, yo las veo claritas. Sí se pueden sacar, Carlos. Tendrías que entrar, ver en las propiedades de Materialize de la tabla, porque es una tabla esto. Entonces tendrías que ponerle que la tabla tenga borde transparente y allí saldrían, digamos, las líneas. A mí particularmente no me desagrada, pero sí se pueden sacar esos bordes. Están en las propiedades de Materialize, tendrías que buscarle, digamos, como border y le das el color. En el caso que no querés que se muestren, ponerle border transparente. No por nada, la idea es justamente que no saquemos todas las dudas. Sí, tienen que ponerse a jugar allí con las propiedades que tienen del CSS y bueno, incluso se puede, yo la verdad que hasta ahí ya no llegué, porque yo no le doy mucha bolilla a todo lo que es CSS, siempre busco para lo más rápido, porque me enfoco más en lo que es el algoritmo, en la funcionalidad, ¿no? Pero incluso se pueden redondear los esquineros para que quede como más redondito, como lo vimos en el modelo de JavaScript común, ¿no? La calculadora esa. Se pueden redondear también los bordes. La idea de una cosa, cuando trabajamos con Materialize, eso es la diferencia, es una diferencia muy puntual que tiene con Bootstrap, que es el otro framework de CSS más conocido. Materialize solamente tiene este formato así como minimalista. No tiene muchas formas. ¿Por qué? Porque está orientado al Material Design de Google. Entonces, por esa razón que es como muy minimalista, entonces no tiene muchos chiches. Pero si trabajan con el framework de Bootstrap, por ejemplo, allí hay más formas de botones, con relieve, sin relieve. Hay para hacer dulce, digamos.
material es como más sencillo de aprender, pero también es más limitado porque no tiene muchos chiches para modificar. Y bueno, para ir terminando, nos quedaría, ¿no es cierto?, agregar por lo menos el módulo para trabajar la funcionalidad, y la próxima clase le damos la funcionalidad para que cuando apretamos los botones acá se pueda ver el numerito acá y el cálculo y toda la historia. Incluso tendríamos que ver la forma. Ya voy a ver para que le agreguemos los botones acá o acá al costado. Ya voy a ver cómo se me ocurre para que quede más lindo. También pueden probar ustedes el botón para borrado, no sé, pues faltaría eso, el de borrado y de corrección, ¿no? De memoria, borrado, algún chiste se le puede agregar acá para que agregar esos botones, faltaría esos dos. Bien, para terminar esto, vamos a importar el módulo de useState, que es con el cual le vamos a dar funcionalidad a los botones. Sería import con llaves, import useState, useState, y esto lo importamos from React. Listo. Ahí importamos el state, el useState que necesitamos. Esto es una variable como auxiliar, un arreglo de memoria auxiliar que va, ¿no es cierto?, modificando los distintos estados de las componentes que estamos trabajando, ¿no? Vamos a darle un valor inicial, por ejemplo, a cada uno de los botones va a tener un valor, y eso es lo que vamos a ir mostrando acá, tal y cual como hicimos con el ejercicio anterior de los clics, y el de la tabla, que es de la clase está grabada. Entonces, acá, primero que nada, para darle el estado, importamos ese módulo, se importa aquí, y acá abajo, donde arranca la función principal, hacemos un enter, y vamos a crear una funcioncita flecha. Acá le damos un nombre, LED, y recuerden que esto lo hicimos también con el contador de clic. Le damos el nombre a la variable que va a manejar los estados, entrada, por ejemplo, darle un nombre, ¿no? Entrada, coma, y ajuste de entrada o set entrada. Le dejamos en inglés para que quede más corto, set entrada. Con esto creo la variable y con esto ajusto el valor de esa variable. Y eso lo igualamos, porque esto es una función al fin y al cabo, al useState, que va a ser, ¿qué cosa? Comillas, comillas, porque va a ser un valor, ¿no es cierto?, una cadena de carácter. Todos estos números en realidad son todos cadenas de caracteres, ¿no? Bien, bueno, esta funcioncita es la que importamos acá y la que estamos utilizando aquí. Mañana le vamos a dar, ¿no es cierto?, la utilidad, le vamos a asignar a cada uno de los botoncitos esta función y ahí la vamos a ir mostrando en el display. Mañana, no, perdón, la próxima clase sería el viernes. Gente, muchas gracias a todos por participar y nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Que tengan una excelente noche.